Buenas noches. La semana pasada hubo una polémica bastante fuerte que vimos en la prensa producto de los trabajos que se hacen en el centro de la ciudad. Y uno de los protagonistas de esta polémica, más que nada por la denuncia que hizo, fue el consejero regional Giancarlo Valtolú, que hoy nos acompaña en Notivisión para conversar sobre este tema y otros, por supuesto, que siempre están en la contingencia local, producto de que en el Consejo Regional se manejan y se conocen muchos de los fondos que van a nuestra región. Buenas noches, Giancarlo. Hola, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se ha desarrollado este round que tuviste con el director regional de Servio, Juan Arcaya? ¿Cuál ha sido el desenlace finalmente de esa denuncia que ustedes hicieron en relación a ciertas irregularidades que habría detectado la Contraloría en las obras? Mira, lo primero que hay que decir, Hugo, que esto obedece a una denuncia que hizo una persona cercana a nosotros que es prevencionista riesgo, que se llama Francisco Vallejo, ¿Ya? A propósito que es militante de Bópoli. Que es militante de Bópoli ¿Ya? y que es una persona que tiene conocimiento de las obras de infraestructura, ¿verdad? Y donde él identificó que había una serie de situaciones anómalas y que finalmente redunda en una solicitud de investigación por parte de la Contraloría. Esto se hizo en marzo del año en curso y la respuesta llega el 28 de julio, donde efectivamente gran parte de las aprehensiones que teníamos con Francisco en relación a cómo se estaban desarrollando las obras, en que las especificaciones se cumplieran y que fundamentalmente se cumpliera el Decreto Supremo 50 de la Ley de Accesibilidad Universal, se cumpliera, evacuando la Contraloría un informe que la verdad es bastante categórico en términos de una serie de incumplimientos que se están desarrollando en este proceso y que finalmente redundan en que le dan al Servio 30 días para que ellos respondan las observaciones que hoy día tiene la obra y que finalmente redunda que nosotros hagamos una exposición en el Consejo Regional. ¿Ya? Y que solicitemos que se haga un seguimiento a eso, atendiendo, Udo, que son 4.198 millones de pesos del FNR, que hoy día de alguna forma, y a propósito del informe que hace la Contraloría, se pondrían en riesgo porque efectivamente no se están cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto. En la misma prensa, en el diario local, Arcaya respondió a que la licitación o las bases de esta licitación se hicieron antes de que tuvieran estas normas, por ejemplo, que tenían que ver con que las baldosas, la calidad de las baldosas en cuanto al tema de resbaladizo, y que respecto a los otros detalles también estaba haciendo una investigación, o iba a hacer una investigación para determinar si de verdad efectivamente eran de esa manera. ¿Hay novedades con respecto a eso? Mire, ¿Es cierto lo que dice él en relación al momento de la elaboración de las bases de licitación? Lo que dice Arcaya es cierto que cuando el proyecto se presentó, efectivamente todavía no entraba en vigencia este decreto 50. No así cuando se licitó. Cuando se licitó ya estaba. De hecho, ellos en las bases técnicas incluyen una serie de elementos que el decreto 50 los tiene. ¿Sabes cuál es el problema, Udo? No sé si te acuerdas que después del terremoto cambió la norma sísmica en Chile. Claro. Y muchos proyectos tuvieron que reevaluarse para que se cumpliera esta norma. Y lamentablemente, cuando tú, en el fondo, lo único que buscas es, entre paréntesis, gestión, y no que en el fondo la inversión perdure en el tiempo, probablemente vas a cometer errores de estas características. Lo que dice Arcaya es cierto que cuando se presentó y se aprobó no estaba la norma, pero indistintamente de eso, si yo tengo claro que va a entrar en vigencia un decreto que normaliza y que norma la infraestructura pública, al menos yo tengo que hacer el esfuerzo de cumplir eso, atendiendo que los proyectos normalmente se desarrollan a 20 años. Acá lo que estamos viendo, lamentablemente, Udo, es una desesperación por parte del gobierno de querer mostrar una gestión a partir de este famoso PETSE, y no están siendo rigurosos en el tipo de intervenciones que se hacen y cómo se hacen, y eso finalmente es lo preocupante. Acá Arcaya lamentablemente personaliza las cosas. Él ha dicho de que es un tema político más que un tema técnico. Él expone que hay una persecución política que por lo demás no existe. El informe no lo hice yo, lo hizo la Contraloría. Quien define las irregularidades no soy yo, sino la Contraloría, y convengamos, Udo, que si alguien que no es político es la Contraloría. Evidentemente él en su condición de jefe de servicio va a tratar de defender su obra, lo que a mí me parece legítimo, pero lo que no me parece legítimo es que en vez de hacer una autocrítica y decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar en consideración todos estos puntos para de aquí en adelante mejorar, él responda que lo estamos persiguiendo, cosa que no es verdad. Ahora, ¿qué se puede hacer en un proyecto que está ya en etapa de licitación y aparece esta nueva norma?
¿Qué es lo que debió haber hecho? ¿Haber detenido la licitación o modificar la licitación? ¿Se hubieran cumplido los plazos finalmente de lo que se quería hacer si se hubiese hecho eso? Lo que tenía que haberse hecho era que no se licitara, hasta que finalmente el proyecto se reevaluara. Eso es lo que, así pasó, la historia nos cuenta eso, porque cuando cambió la norma sísmica, muchos proyectos que se habían calculado con la norma sísmica antigua tuvieron que reevaluarse. Yo hubiese esperado, de verdad, Hugo, que hubiéramos hecho eso, porque al final, si el problema no es gastar por gastar. ¿Y el CORE cuando aprobó esas platas no vio eso? Normalmente cuando cuando se aprobó ese proyecto yo no estaba. ¿Ya? No obstante eso, tú apruebas proyectos, no apruebas licitaciones, ¿verdad? Porque después de aprobar el proyecto hay un convenio de mandato, ¿verdad? Que firma entre el gobierno nacional y la Contraloría no debió haber observado en ese minuto la licitación si consideraba que no estaba cumpliendo con la norma. Porque las bases de licitación sí incluyeron las normas. Si el proyecto no lo incluyeron, pero las bases sí. Y ahí hay una contradicción. Ya. Y luego lo que apela a Arcaya es real. Hoy día no hay una norma que diga que una baldosa no es resbaladiza. Pero si ellos colocan eso en las bases de licitación, evidentemente estamos frente a un problema de ejecución del proyecto, y esa es una responsabilidad del Servio. Acá mucho se ha responsabilizado a la empresa, si la empresa hace lo que le mandan, y por algo hay inspecciones técnicas, incluso el informe de la Contraloría decía que habían observaciones que hicieron los hitos que no fueron consideradas ni por la empresa y que el Servio tampoco hizo presión para que se cumplan. Entonces, estamos frente a un trabajo desprolijo, estamos frente a, además la Contraloría, en el primer párrafo dice que si no se cumplen estas normas se tiene que rehacer el trabajo. Imagínate lo que eso significa, Hugo. Todo lo que ha sufrido la ciudad. Todo lo que hemos sufrido, todo lo que han sufrido comerciantes que han visto muy menguadas económicamente a propósito de estos proyectos. Y al final es una pena porque los recursos no se plantan, no llegan del cielo. Entonces, cuando uno prioriza estos proyectos, que a mí me parece legítimo, he encontrado un proyecto que era muy interesante, pero si no se hace bien, al final se pierde y se disipa el impacto que eso tiene en términos de desarrollo de la región. Tú acabas de decir que muchos proyectos se han apurado por este afán de entregar obras o de empezar obras en el marco del Plan Especial de Zona Extrema. ¿Ocurrió lo mismo con el tema de este museo que le acaban de asignar a la Universidad de Tarapacá? Mira, yo tengo la sensación de que sí. El museo son 15.000 millones de pesos, Hugo, 15.000 millones de pesos que se van a empezar a ejecutar recién el próximo año. El gasto proyectado para el año 2017 no es más allá de 20 millones. Si el gran problema del museo ¿esa es la prioridad que tenemos hoy día como región o no es la prioridad que tenemos como región? Acá mismo denunció Raúl Castro que es peor, dice, porque en el Plan Especial de Zonas Extremas, validado la misma intendencia, validado por la ciudadanía y apoyado por la Presidenta de la República, no aparecía este museo, aparecía solamente el Gran Museo Chinchorro, y en ninguna parte, en la partida, digamos, del plan especial, aparece formalmente esta división de dos proyectos. Y entonces, por lo tanto, esto no sería un proyecto PESDE. Claro, de eso es cierto, era un proyecto. Lo que pasa es que este famoso listado de proyectos, según lo que ellos manifiestan, se puede ir adaptando, ¿no? Si tú te acuerdas, había un centro de alto rendimiento en Putre. ¿Tú votaste este proyecto? Yo no voté porque yo he sido académico de la Universidad de Tarapacá los últimos 8 años, y a mí me parecía que yo tenía un conflicto de interés manifiesto, y por lo tanto lo que yo hice no fue abstenerme, sino más bien fue inhabilitarme la discusión. No obstante, yo creo que si yo hubiese votado el proyecto, yo hubiese votado el proyecto en contra, no porque esté en contra de la universidad, sino porque finalmente, Hugo, nosotros tenemos problemas que son mucho más severos. Porque como se hizo la división de estos dos proyectos, según la información que nos da el mismo gobierno regional... Dejó de ser el Gran Museo Chinchorro, que tenía otra connotación. Claro, dejó de ser el Gran Museo de la Cultura de Chinchorro. Yo perfectamente decía, a lo mejor ahí podemos colocar CEFAM, y así cubrimos la brecha que tenemos en términos de salud primaria, que hoy día, por lo demás, Hugo, estamos con un déficit casi un 50% de CEFAM. Por ejemplo, el Amador Negme, perdón, el Remigio Sapunar debiera atender 10.000 personas, atiende a 40.000. Entonces, la mirada de cómo invertimos los recursos de la región finalmente está sesgado. Y ese es el gran problema. Entonces, para algunas cosas hay flexibilidad, como por ejemplo para dividir este proyecto en dos hay flexibilidad. Pero para otras cosas, para incorporar proyectos que son verdaderamente relevantes, no hay ninguna flexibilidad. Y luego, Hugo, el tema de las platas del PETSE también es nebuloso, porque la presidenta dijo que nos iba a entregar $1.000 millones adicionales
a los recursos que nosotros ya teníamos. Que eso nunca fue. Que eso nunca fue, si bien... O sea, mucho menos en el fondo. Ha incrementado el presupuesto regional, pero no ha incrementado los valores que ahí se han dado. Entonces, al final, ¿cuál es la expectativa que tiene la ciudadanía? Que nosotros tenemos mucha plata para invertir y al final la realidad, Udo, es que los proyectos que hoy día se están aprobando en el CORE se están aprobando para financiarse el 2018 porque hoy día todos los recursos que hay están comprometidos. Con muchos proyectos como este, ¿verdad?, de 4.000 millones de pesos que hoy día están en riesgo porque no se están cumpliendo como corresponde. ¿Y qué opinas tú también con respecto a algo que ha denunciado todo el mundo del turismo, esta nebulosa que hay en la entrega de los proyectos? Estamos hablando del borde costero, de las cuevas de Azota, de la catedral, que no terminan nunca de ser pasados de forma regular a la municipalidad, por lo tanto quedan en tierra de nadie quién los mantiene, quién los limpia, quién cuida, quién hace prevención de riesgo, etcétera, etcétera. Y falta una institucionalidad intermedia o finalmente una nueva institucionalidad que permita que, porque en una semana ya están rayados, están sucios, están rotos y nadie se hace responsable por esa obra. Lo cierto, Udo, es que cada vez que se presenta un proyecto de estas características, los municipios, particularmente la Municipalidad de Arica, se compromete a la mantención. La realidad es que se entregan obras y no se mantienen porque finalmente no lo presupuestan, porque ellos dicen que vienen llegando, pero en lo concreto... Y en casos formales dicen que ni siquiera se les ha hecho el traspaso en algunos de las obras. En algunos casos, claro. O sea, como la catedral, la catedral... Porque no tiene recepción final presa todavía. Todavía no está con recepción final. O sea, hay una serie de pasos que tienen que ejecutarse para que se pueda traspasar. Si tú te acuerdas del nudo vial Tucapel 21 de mayo, ese también fue un problema, sí. que al final el Servio decía que la culpa era municipal, la municipalidad decía que era el Servio, pero en lo concreto nadie regaba y al final se estaba perdiendo una área verde que era súper interesante. Ese es el gran problema, Udo, cuando no hay vínculo, cuando no hay diálogo social. Muchas veces en esta lógica de la competencia, municipalidad, gobierno regional, que falta generosidad a la hora de ponerse de acuerdo. Y ocurre lo que está pasando, que al final vamos desarrollando obras, pero obras que no tienen consistencia una de la otra, que ese es un problema también. Yo hago la cueva Azota con un estilo arquitectónico, pero después hago la Brava con otro totalmente distinto. No hay consistencia. Muchas veces estas obras se entregan y nadie las mantiene. También pasa por la gente que muchas veces rompe las mismas obras y tenemos que hacer un llamado a la conciencia de que es importante que la ciudad la mantengamos como corresponde, pero también es importante que la municipalidad se haga responsable de la mantención de este tipo de iniciativas, porque finalmente son cosas que le están cambiando la vida a los ariqueños, pero que si no la hacemos bien, al final se transforman en chiqueros. En la previa tú me comentabas que había un tema también que habían visto con la Contraloría en relación al famoso entrenador de tenis de La Peña. Cuéntanos qué problemas hubo en este proyecto que ha sido bastante difundido y que de hecho está funcionando en muchos colegios con este destacado deportista y también profesor de tenis, digamos, director técnico, ¿no? Mira, ese proyecto llega al Consejo Regional con muy poca anticipación. Normalmente los proyectos se piden que lleguen con 10 días de anticipación, este llega con 3 días para que nosotros aprobemos 70 millones de pesos para que Horacio de la Peña desarrolle clínicas de tenis en distintos sectores de la ciudad. Que era un proyecto que hasta el año pasado lo manejaba el municipio. Si no me de hecho, en algún momento se hizo con platas de la SEP. De la SEP de la municipalidad, claro. Y se presenta, se vota, yo voto en contra, porque yo tenía una serie de dudas a propósito del proyecto. El primero es que esos 70 millones de pesos se están asignando directo. Segundo, no hay una licitación. No había una licitación. Segundo, esas platas eran las platas... Pero tampoco hay 2 horas en La Peña, si se está buscando ese proyecto tampoco podría ser. Pero está Sergio Cortés, está Gildemeister, el concepto quizá es el mismo, ¿verdad? Si, en el fondo, luego la Contraloría ratifica la postura nuestra. Estando el alcalde en esa sesión, tampoco teníamos claro a qué colegios íbamos a intervenir, qué sectores poblacionales íbamos a intervenir, cuál iba a ser la frecuencia de visita de La Peña. Estamos hablando de 80 millones de pesos, Hugo, que finalmente se sacaron del 6%. Y hay una serie de organizaciones sociales que no pudieron beneficiarse de la plata del 6% porque los recursos eran menores a la cantidad de proyectos. En resumen, ayer sale el informe de la Contraloría, donde hace 5 observaciones, donde las más complejas son la primera, que efectivamente nos hizo una licitación y los argumentos que da el gobierno regional no son lo suficientemente convincentes, donde además dicen que es una observación grave,
Por tanto, va a ameritar alguna investigación administrativa con respecto a la responsabilidad. Segundo, que no está definido qué colegios son los que van a ser beneficiarios. Tercero, los recursos que se aprueban no son los mismos que se contratan. O sea, hay una serie de... Se aprueba la plata para una cosa y se ejecuta otra. Claro, no, se aprueba un monto, pero después se ejecuta más. Ya, o sea, hay un adicional además. Claro, que fue algo muy parecido a lo que pasó con los globos. Los globos se aprobaron 40 y tantos millones de pesos, después se gastaron 60 y... O sea, el mismo error, digamos. Claro, y mezclaban plata del gasto operacional en la inversión. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Hugo? Que al final yo no estoy en desacuerdo con que desarrollemos proyectos que en definitiva vayan a mejorar o generar nuevos deportistas destacados. Pero a mí me da mucha pena que, por ejemplo, en el 6% aparezcan tenistas que hoy día son destacados y tú le des 2,5 millones de pesos cuando él te estaba solicitando 10 para poder participar en distintos torneos. Y venga una persona, porque el solo hecho de ser un gallo famoso, de que sale en la tele, entreguemos 80 millones de pesos, que lo podría haber utilizado mucho mejor, y con una serie además de fallas administrativas que se preguntaron en ese instante y dijeron no, que estaba todo bien, que se iba a hacer a través de convenio marco. Entonces, al final, la confianza que uno termina teniendo en la institución cambia. Entonces, al final, hoy día no nos queda de otra, Udo, que todo preguntárselo a la Contraloría, porque cada vez que a nosotros nos responde el gobierno regional, nos responde cosas que al final no son tan ciertas como ellos definen. ¿Y qué ha demostrado entonces en el informe de la Contraloría? Y el informe de la Contraloría es decidor. Bueno, se nos acabó el tiempo para la entrevista de hoy día. Seguramente este tema va, sobre todo este informe de la Peña, yo creo que va a traer cola, así que veremos cómo evoluciona esta noticia y que la tenemos acá de primicia en Son Notivisión. Los primeros en Notivisión. Así que mañana iremos a averiguar qué dice el gobierno respecto a esta iniciativa y bueno, gracias por venir a conversar con nosotros sobre estos temas y por lo menos plantear tu mirada de lo que está ocurriendo en el Consejo Regional y también en nuestra ciudad. Te agradezco, Udo, siempre por el espacio que nos das para dar a conocer las cosas que hoy día estamos viviendo en la ciudad. Ya. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.